Bueno, vamos a comenzar la clase. Inicialmente vamos a compartir la pantalla. Algo pasó, volvemos a compartir. Ya, veamos que refresque un momentito. El día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el tercer caso del análisis del diodo Zener para los reguladores de voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es ver el caso número 3, en el cual BI tiene la particularidad de que va a variar y RL se va a mantener fijo. Entonces, para este caso, si hacemos un bosquejo del circuito, tendríamos lo siguiente, ¿no? BI no va a ser un valor concreto, sino va a tomar un máximo, que lo estamos denominando BI máximo, y también va a poder tomar un valor mínimo, ¿no? Esta salida normalmente es de la etapa que se denomina filtrado, que más adelante lo vamos a explicar. Y la salida típica de esta etapa es como esta, ¿no? Esto es un rizo, donde tiene un valor máximo y un valor mínimo. Entonces esta señal ingresa al circuito de regulación, donde vamos a tener la resistencia de protección, el Zener con su voltaje Zener y la carga, como indica, ¿no? RL fija. Entonces voy a tener un IL, tener un IRS, y acá voy a tener en la parte del Zener, puedo tener un Zener mínimo y un Zener máximo, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide en el análisis de este caso? Nos pide determinar qué rango de BI va a garantizar que el diodo Zener esté prendido, ¿no? O esté trabajando. Obviamente, por lógica, no para cualquier valor de BI el Zener se va a prender, ¿no? Va a haber un rango para el cual sí va a trabajar y para valores fuera de ese rango o no se va a encender o si se enciende se va a llegar a dañar, ¿de acuerdo? Entonces, para el análisis de este caso comenzamos indicando de que si la señal de entrada toma el valor más alto, que lo hemos llamado BI máximo, esto aplicando ley de voltaje sería igual a la caída en RS. En este caso particular sería la caída un poco más alta, por eso le vamos a llamar BRS máximo, más voltaje C. Estamos cerrando el circuito. Como el diodo está prendido en este nodo, lo estoy resaltando, el voltaje es el voltaje C. Ahora podemos seguir desglosando y decir que BI máximo va a ser igual a la corriente. Como va a haber una mayor diferencia de voltaje, esta corriente va a ser más grande, que le vamos a llamar IR máximo por RS más voltaje C. ¿De acuerdo? Ahora esta corriente IRS máximo va a ser igual a la corriente que pasa por la carga RL más la corriente que pasa por el Zener. ¿De acuerdo? Entonces, como es la corriente más grande, esto va a ser igual a la corriente I Zener máxima más la corriente IL. Se puede ver que en el caso de IL no hablamos de una corriente IL máxima y una corriente IL mínima, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la carga o el RL es fijo. De la misma manera, siguiendo la misma idea, podemos trabajar con el PI mínimo, ¿no? Con otra parte de la señal de entrada. Podemos decir que esto va a ser igual a BRS mínimo más voltaje C.
podemos seguir desglosando y decir que esto va a ser igual a IRS mínimo por RS más voltaje Zener. ¿De acuerdo? En este caso particular, IRS mínimo va a ser igual a I Zener mínimo más IL. ¿De acuerdo? Entonces estas serían las ecuaciones críticas para este caso. Obviamente van a haber otras ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, como hay IL. Como el diodo está prendido, quiere decir que tengo el voltaje en el L, ¿no? Que es voltaje Zener. Y como tengo la resistencia, puedo hallar el valor de esta corriente, ¿no? Esa sería una ecuación secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, todas las ecuaciones secundarias, aplicando las leyes correctas, las podemos utilizar. Pero esta parte que hemos visto inicialmente son las ecuaciones críticas e importantes para este caso. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo para poder aplicar las ecuaciones que hemos visto y poder verificar este tercer caso. Entonces escribimos el enunciado del ejemplo que nos dice hallar intervalo o rango, ¿no? Vamos a quedar con intervalo de BI que mantendrá el diodo Zener del siguiente circuito en un estado prendido. ¿De acuerdo? Y veamos cuál es el circuito. El circuito tiene los siguientes datos. RL vale 1.2 K. El voltaje Zener es igual a 20 voltios. Y la corriente I Zener máxima es igual a 60 miliamperes. La resistencia de protección vale 220 ohms. Por acá va a ingresar el BI. Y acá debemos tener nuestra salida, ¿no? En este caso nuestra salida valdría 20 voltios, ¿no? Porque nos está indicando que el diodo Zener debe estar prendido. ¿De acuerdo? Lo primero, hallemos esta corriente y su N. Sabemos que acá va a haber un IL. Aquí va a haber un IRS máximo o IRS mínimo, dependiendo con qué valor de voltaje de entrada estemos trabajando, ¿no? Y acá va a haber un I Zener mínimo y un I Zener máximo. ¿De acuerdo? Entonces, hallemos primero nuestro IL, que sería igual a 20 dividido entre 1.2 K, ¿no? Por lo tanto, IL va a ser igual, si hacemos una división rápida, a ver, veamos la calculadora. Y calculamos, ¿no? A ver cuánto nos sale. 20 dividido entre 1200, ¿no? 16.67 milis. Entonces nosotros aplicamos las técnicas de redondeo que ya hemos aprendido en semestres previos. Y nos vamos a quedar con 2 o 3 decimales. Normalmente nos quedamos con 2, ¿de acuerdo? Así nuestros resultados no va a haber mucha diferencia entre un estudiante y otro para la parte de los exámenes. Luego, veamos. Habíamos indicado que
BI máximo va a ser igual a BRS máximo más voltaje Zener, ¿no? El efecto de Access conocemos, B Zener lo tenemos, BRS máximo no tenemos y BI máximo no tenemos. A ver, veamos, continuamos, BI máximo y RS máximo por RS más voltaje Zener. Sigo teniendo dos incógnitas. Y también sabemos que esta corriente es igual a I Zener máximo más IL, ¿no? Entonces revisemos. Conozco IL, acabo de obtenerlo. I Zener máximo es dato del problema. Podría hallar IRS máximo, ¿no? Y con ese dato podría hallar el BI máximo. Ahora veamos. Por lo tanto, IRS máximo sería igual a 60 miliamperes más 16.67 miliamperes, ¿no? Por lo tanto, IRS máximo igual a 76.67 milis. Con este dato volvemos a la ecuación previa y veamos que BI máximo va a ser igual a 76.77 milis por 220 ohmios más voltaje Zener, 20 voltios, ¿no? Por lo tanto, BI máximo, aquí será igual. Ahora veamos, ¿no? Volvemos a calcular. ¿Y qué es lo que nos sale? Si calculamos, vamos a tener lo siguiente. 76.67 milis por 220 más 20, ¿no? Nos sale un valor de 36.87 voltios, ¿no? Entonces, si todo está bien, quiere decir que a este circuito el valor más alto que le puedo asignar va a ser de 36.87 voltios. ¿De acuerdo? Ahora vayamos por el otro extremo del intervalo. B mínimo igual BRS mínimo más voltaje Zener. B mínimo igual IRS mínimo por RS más voltaje Zener. ¿De acuerdo? IRS mínimo va a ser igual a I Zener mínimo más IL, ¿no? Y L lo tenemos, veamos si nos dan el dato de I Zener mínimo en el problema. No nos da en ninguna parte, por lo tanto asumimos que se había indicado 0, ¿no? 0 miliamperes. Por lo tanto, IRS mínimo va a ser igual a IL, ¿no? 16, ¿cuánto era? 16.67 milis. Con esto volvemos a la ecuación anterior y calculamos, ¿no? 16.67 milis por RS más voltaje Zener, ¿no? Y veamos cuánto nos sale. Si hacemos los cálculos, vamos a ver
nos sale, a ver, calculemos. La calculadora, 1667 milis por 220 igual más 20, ¿no? Es el voltaje del cero. 23.67 voltios. ¿Qué quiere decir? Que mi rango de PI, que va a garantizar que el Zener esté prendido y trabajando de manera correcta, va a ser el siguiente. 23.67 y 36.87 voltios, ¿no? Sería nuestro rango. Veamos, hagamos rápidamente la prueba. Que les había dicho que solo en los primeros ejercicios vamos a hacer la prueba, luego vamos a obviar esta parte, no vamos a confiar en los resultados que hemos obtenido. A ver, veamos. Entonces vamos a dar un valor menor a 23. Ejemplo, ¿qué pasa si yo me doy un BI de 20 voltios? ¿Ya? En teoría debería esperar que el diodo no se encienda, ¿no? Calculo mi voltaje BXY. Ya sabemos en qué parte del circuito está XY, pues directamente lo vamos a calcular. Sería 20 por 1.2K dividido entre la suma de las resistencias, ¿verdad? A ver, hagamos eso. 20 por 1200 igual dividido entre la suma de las resistencias. Nos da un voltaje de 16.9. 16.9, ¿no? Por lo tanto, la conclusión a la cual vamos a llegar es que en este caso el Zener está óptimo, lo cual es correcto, no es lo que esperábamos. Ahora, en caso B, nos damos un BI dentro del rango, ¿no? Por ejemplo, nos daremos 30 voltios, ¿ya? Calculamos el voltaje BXY. Entonces rápidamente hacemos ese cálculo. Sería 30 por 1200 igual todo esto dividido entre la suma de las resistencias, ¿no? A ver cuánto sale. 25 punto algo. 25.35 voltios. Por lo tanto, la conclusión a la cual espero y debo llegar, diodo encendido. Pues vamos a calcular rápidamente el I-Zener, ¿no? Para ver que el diodo esté trabajando bien. Y L no va a cambiar. Eso va a ser 16.67 miliamperes. Luego, vamos a calcular nuestro I sub R, que va a ser igual a 30 menos 20 sobre 220, ¿no? IRS 30 menos 20 sobre el valor de nuestro RS, que en este caso vale 220. Hacemos operaciones y veamos cuánto sale. En teoría esperemos que el diodo esté dentro del rango de trabajo, ¿no? Es la idea. Que no se dañe. A ver, veamos qué sale. Esto sale 45.45 milis por
caso, IRS sería igual a ICENER más IL, ¿no? Por lo tanto, ICENER va a ser igual a 45.45 miliamperes menos 16.67, ¿no? Y el CENER en este caso aguantaba hasta 60, entonces vamos a estar dentro de rango, entonces no va a haber problema. Entonces todo ok, ¿no? Pueden terminar de calcular y va a ser mucho menor al valor del ICENER máximo, ¿de acuerdo? Inciso C, nos damos un valor mayor que nuestro valor más alto, ¿no? Que hemos obtenido. 36 es nuestro límite. Nos daremos un BI de 50 voltios, ¿sí? Entonces, si yo calculo el voltaje BXY, nos va a dar un valor que aparentemente va a encender al diodo Zener, ¿no? A ver, veamos. 50 por 1200 igual dividido entre la suma, ¿no? Que sería 1420, ¿no? 42 voltios. Aparentemente cumple para encender al diodo, ¿no? 42 punto algo. Entonces yo tendría la conclusión aparente de Zener on, ¿no? ¿Por qué? Porque está cumpliendo. Pero ojo, antes de culminar esta afirmación, hallemos nuestra corriente Zener, ¿no? Teoría que esperamos. En teoría esperamos que nuestro diodo se dañe y poder decir que el diodo no va a trabajar, ¿no? Ese es, según nuestros resultados, lo que nosotros esperamos. Nuestro IL no cambia, sigue siendo 16. Un momentito, por favor. Hola. ¿Puedo hablar un momentito? Voy a clases. Ya, perdón, vamos a continuar. Entonces estábamos pretendiendo hallar la corriente del Zener, ¿no? Y L ya lo tenemos. Hallaremos nuestro IRS para este caso, que sería igual a 50 menos el voltaje Zener, es decir, 30 sobre 220, ¿no? Eso va a ser nuestro IRS. A ver, confirmemos si está bien. A la entrada estamos introduciendo 50 y menos el voltaje Zener está bien. A ver, veamos. 50, ya tenemos 30, dividido entre 220, sería 136 milis, ¿no? 136.36 miliamperes. Por lo tanto, I Zener para este caso va a ser 136.36 menos 1667, no todo en miles. Y podemos ver que esto va a ser igual a un valor mucho mayor que la corriente más alta que soporta el diodo, ¿no? 119 más o menos. Por lo tanto, la conclusión correcta va a ser que el Zener se daña. O dicho de otra manera, el Zener se quema. ¿De acuerdo? Entonces sería el tercer caso para
el análisis de un regulador de tensión para el diodo Zener, ¿ya? Ahora, el diodo Zener normalmente va a estar presente en circuitos reguladores de tensión. Eso es donde más lo vamos a ver. Aunque les había adelantado de que el Zener tiene algunos problemas con el rizo, deja pasar parte del rizo, por lo tanto ha sido reemplazado por reguladores ya en circuitos integrados. Pero también podríamos ver al Zener en otro tipo de ejercicios, ¿no? O problemas. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo ustedes resolverían este problema ahora que ya conocen cómo funciona el Zener? Por ejemplo, tengo un BI con estas características. Usemos color azul para que se note. Y acá tenemos nuestro valor, 20 voltios y menos 20 voltios, ¿no? T medios y T, etcétera. ¿Ya? Esto lo ingresamos al siguiente circuito con diodo Zener. Acá tengo mi primer diodo Zener y acá tengo otro diodo Zener. Lo podemos llamar Zener 1, Zener 2. ¿De acuerdo? Por acá va a entrar BI y acá tengo mi B sub 0. ¿Qué datos tenemos? Los datos que tenemos son los siguientes. Voltaje Zener para ambos, 6 voltios. ¿Ya? El diodo Zener en directa se comporta, es de silicio. Les había dicho de que el Zener trabaja en ambos tipos de polarización, ¿no? En directo trabaja como un diodo normal. En este caso puede comportarse como un diodo ideal en directa o como un diodo de silicio. Estamos aclarando que se va a comportar o que es de silicio en la parte, en el primer cuadrante, ¿no? Y en la parte de polarización inversa, pues va a depender si se llega al voltaje. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que dibujar B sub 0. ¿De acuerdo? Entonces vayan pensando en cómo resolveríamos este problema. Y el día lunes, si no pueden, lo terminamos y explicamos las dudas que hay sobre este ejercicio. Y si no, si todos lo pueden resolver sin ninguna dificultad, ya pasamos a otro tipo de problemas con diodo Zener. ¿De acuerdo? Entonces por hoy vamos a quedar acá. En un momento les envío la grabación para que ustedes lo puedan revisar. Entonces esa sería la clase de hoy. Nos vemos el lunes, muchachos.